Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Nos encontramos ya en la semana sesión 6. El día de hoy trabajamos la escritura parte 2 y para eso vamos a compartir el material, ¿ya? Para poder explicar las preguntas que evalúan justamente lo que se ha trabajado con sus docentes, ¿ya? En un momento, por favor, comparto la pantalla. Un momento, por favor. Ahora sí vamos a compartir el material. El día de hoy vamos a trabajar la escritura y vamos a hacer un recuento de lo que se ha trabajado con sus docentes. Se empezó la sesión, de clase explicando justamente una característica muy importante del acento. Sabemos que el acento en el español es un fonema suprasegmental y este acento, debido a que en nuestro idioma es de posición variable, necesita en la escritura reglas que fijen cuándo este acento se va a representar, ¿ya? Debido a que esa posición es variable, necesitamos reglas de acentuación gráfica. En el español existen reglas generales que nos dicen pues que cuando las palabras son agudas, ¿en qué contexto se van a tildar? Para ello hay que fijarnos en las letras en las que terminan estas palabras escritas. Lo mismo sucede con las palabras graves, las palabras de acento grave. También es importante fijarse en las letras en las cuales termina la escritura de esta palabra, ¿ya? Muy bien. Entonces, jóvenes estudiantes, aquí solamente para recordar, es importante saber identificar la palabra acentuada en el español y de acuerdo a esa posición, fijárselo después en el final de esas palabras. Si termina en letra de vocal, si termina en letra de consonante. Si es que termina en letra de vocal, en letra de consonante, hay que fijarse si termina en una sola consonante o en más de una consonante, ¿ya? En el caso de que las palabras sean de acento
esdrújulo, ¿no es cierto? O de posición, palabras que reciban el acento en la antepenúltima o tras antepenúltima sílaba, va a haber, no va a haber restricción en cuanto a su escritura, es decir, todas las esdrújulas y sobreesdrújulas se van a tildar. Bueno, esas son reglas generales. Dentro de estas reglas generales, por ejemplo, no están consideradas, como ustedes pueden apreciar, no se consideran las palabras que están formadas o escritas en una sola sílaba. Es decir, en el español los monosílabos no se tildan, ¿ya? No se tildan, de manera general. No obstante, debido a que hay este problema de homonimia, es decir, palabras que tienen la misma escritura, pero su significado varía con la posición o presencia del acento escrito, entonces, ¿no? En este caso la presencia del acento escrito, hay un conjunto de monosílabos que en el español merece tildarse en determinados contextos. Ya esto obedece a reglas especiales de acentuación escrita, ¿ya? A estas reglas especiales, para diferenciar justamente esos casos de homonimia, llamamos pues la tildación diacrítica. Continuamos. Continuamos. Estos son los monosílabos, ejemplos de monosílabos en general. Como ustedes pueden apreciar, no se tildan, no se tildan. Vídeo, pie, fe, pan, mes, ¿no? Truán, guión, no se tildan. ¿Ya? Pero ¿qué pasa en esta lista de monosílabos siguientes? Veamos aquí las palabras él y tú, los monosílabos él y tú, ¿ya? ¿Qué pasa con estos monosílabos? Fíjese que él y tú, cuando se comportan como pronombres, es decir, cuando reemplazan a esa persona, un animal o cosa de quien se predica algo, o a quien uno se refiere, van a llevar tilde, van a ser tildadas estas palabras. Aquí, por ejemplo, vemos otros dos monosílabos más, el monosílabo mi y el monosílabo sí. Estos dos monosílabos, o el primero, solamente lleva tilde cuando es un pronombre, al igual que él y tú, y en el caso del monosílabo sí, se va a tildar cuando se comporte como pronombre y también cuando se comporte como un adverbio de afirmación o cuando su significado sea el de afirmación. Y justamente ustedes pueden apreciar los significados, ¿no? Trajo esa flor para mí, o ella piensa en sí misma, reemplazamos, sería ella piensa en ella misma. En el caso de ser una afirmación, ¿no? Sí, me agrada el curso. También podríamos reemplazarlo por, claro, me agrada el curso, por supuesto, me agrada el curso. Es decir, es un adverbio de afirmación. Y también en el caso de que este adverbio esté sustantivado, ¿no? Ganó el sí en una votación. Ahí se ha sustantivado, igual hace referencia a que a afirmación, a aprobación, y debe de ser tildado este monosílabo. Hasta ahí van 4 monosílabos. Seguimos, hay 3 más. D y C. Los monosílabos D y C se tildan también cuando funcionan como formas conjugadas del verbo dar, del verbo ser y del verbo saber. Con otros valores no se tildan. Por eso aquí tenemos el ejemplo de más bonificación, o sé más responsable, o sé la respuesta. En estos casos, ustedes pueden apreciar que el monosílabo tiene una función o se comporta como un verbo.
¿Ya? Muy bien. En el caso de té, esta palabra se tilda solamente cuando se refiere a la bebida. ¿No es así? O sea, cuando té gramaticalmente es un sustantivo. Por ejemplo, se sirvió té sin azúcar. Entonces aquí ya tenemos los casos de estos tres monosílabos, ¿no? Más los dos anteriores y los dos primeros, ¿no? Hasta ahí, ¿cuánto van? 7 monosílabos. Aparte de estos 7 monosílabos, por ahí falta, vamos a ver, la palabra más. También es un monosílabo y también tiene varios valores, varios significados, varias funciones. Cuando la palabra más se tilda, la palabra más se tilda cuando tiene el valor de cantidad, ya sea como adjetivo, ya sea como adverbio, pero cuando se refiere a cantidad, ¿ya? Por lo tanto, eres más rápido conduciendo un auto, eres más rápido, ese más es cantidad. O cuando es sustantivo, no te olvides del signo más, ¿no? Como sustantivo, igual se tilda la palabra, ¿ya? En otros contextos, con otros valores, no se va a tildar este monosílabo. Es muy importante recordar eso. Ahora, hasta ahí terminamos con los 8 monosílabos, el, tú, mi, si, se, de, más y te. Aparte de estos monosílabos, existen otras palabras, bisílabos o de repente polisílabos, que también tienen su homónimo, ¿no es así? Y que hay que considerar la función que representan para poder tildar. O sea, en ciertas funciones, con ciertos comportamientos, estas palabras van a tildarse. En otros casos, no. ¿Ya? Esto se puede apreciar en la palabra aún. Cuando la palabra aún se escribiría con acento escrito, con tilde. Bueno, la teoría nos dice que la palabra aún se escribiría con tilde, con acento escrito, cuando es sinónimo o equivale a un adverbio. El adverbio todavía. ¿Ya? Todavía. Tiene el valor de todavía. Es decir, tiene un valor de tipo temporal, ¿no es así? Tiene un valor temporal. Veamos el ejemplo, dice ahí, aún te extraño o aún extraño el lugar donde nací. Aún extraño el lugar donde nací. Ese aún, en ese contexto, tiene el valor de la persistencia de una situación. En este caso, el extrañarte, ¿no? El extrañarte permanece, persiste, y yo menciono eso, ¿ya? Ahí el aún se tilda. ¿Podría reemplazarse por la palabra toda? Todavía. Con otros significados, con otros valores, no se tilda. Y también, justamente para el caso de otros monosílabos y otros polisílabos, o bisílabos en todo caso, que tienen también un homónimo. Aquí presentamos el caso concreto de los enfáticos, los pronombres enfáticos. Los pronombres enfáticos pues indican exclamación o interrogación. Ahora, estos enfáticos se parecen en la forma, son idénticos a los pronombres relativos. Se parecen, son idénticos. ¿En qué se diferencian? Obviamente se diferencian por el contexto de aparición y se diferencian porque los interrogativos y exclamativos llevan tilde. Los otros, que pueden ser pronombres relativos o por ahí una conjunción, esos no se tildan. ¿Ya? Entonces, en el caso, es la obra que se vendió en este mes. Es la obra que se vendió este mes versus
qué calor, o no sé cuándo te graduarás versus cuando llega Luisa, todo se alegra. Fíjense que aquí que se refiere a la obra. ¿Ya? Que se refiere a la obra, que es un pronombre relativo. En el siguiente caso, todos se alegraron. Todos se alegraron. Alegraron es el verbo. La pregunta es, ¿cuándo se alegraron? Cuando llegó Luisa. Entonces, cuando, esta palabra cuando, está encabezando un complemento del verbo alegraron, ¿no? El complemento de tiempo. ¿Cuándo se alegraron? Cuando llegó Luisa. Aquí vemos que la palabra cuando es un relativo, pero ¿de qué tipo? Es un adverbio relativo que está encabezando la modificación del verbo alegrar. ¿Ya? Pero fíjate aquí, el contraste. ¡Qué calor! Esto de aquí es pregunta. ¿Qué calor? Pregunta directa. ¿Ya? Aquí, ¿cuándo te graduarás? ¿Cuándo te graduarás? Fíjense que cuando está encabezando la pregunta y cuando tiene la intención de indagar el tiempo, ¿no? El tiempo exacto en el que tú te vas a graduar, por ejemplo. Entonces, para ese tiempo exacto se formula esa oración de esa manera, donde cuando se convierte en un pronombre interrogativo, ¿ya? Nada más. A ver, vamos a ver las preguntas. Estamos todos en la pregunta 1, ¿ya? Vamos a incrementar ahí la vista. Ya. ¿Qué dice ahí? El acento ortográfico se representa en las palabras según las normas de tildación general y especial. Considerando lo afirmado, marque la alternativa en la que hay correcta acentuación escrita. Aquí me piden alternativa en la correcta acentuación escrita. ¿Ya? A ver, veamos. Dice, el Ejecutivo declaró el estado de emergencia en 17 regiones. Ahí, todas las palabras están usando adecuadamente el acento ortográfico. A ver, ¿hay algún error? A ver, me indican, ¿ya? En la B, la empresa Petroperú ya está en proceso de reestructuración. En la C, Juan, sé más discreto la próxima vez que asistas a una reunión. C, pregúntale si desea saber si desea ir al concierto. Si desea ir al concierto de Ever para ver más talentos. Última, Elías tomaba una taza de té mientras escribía una T mayúscula. Aunque parecen los ejemplos enrevesados, vamos a ver si las palabras están adecuadamente escritas. ¿Ya? En el primer caso podemos apreciar, que la palabra emergencia se escribe sin
Acento escrito, porque la palabra emergencia es una palabra grave, ¿ya? Emergencia es una palabra grave. Muy bien, en el caso de la B, la empresa Petroperú ya está en proceso de reestructuración. Ahí también hay una palabra que debe ser corregida. ¿Es así? A ver, sí. Petroperú. ¿Ya? Veamos el siguiente caso. Juan, sé más discreto la próxima vez que asistas a una reunión. Juan, ahí la palabra es sé, ¿no es así? Sé también, perdón. La palabra sé. Se nos fue, pero aquí lo arreglamos. ¿Sé de qué? De ser, ¿no es así? El verbo ser. Ya está. Sé más discreto la próxima vez que asistas a una reunión. En D, pregúntale si desea ir al concierto de Ever para ver más talentos. A ver, pregúntale, esdrújula, ¿está bien? Sí, desea ir. Pregúntale eso, pregúntale si desea ir. Ese sí necesita, ese sí no lleva tilde, ¿ya? Ese sí es una conjunción, ¿no? Un enlace, una conjunción completiva, no se tilda, ¿ya? Ever es un nombre propio, Ever sí debe ser tildado, ¿ya? Entonces, sí es una conjunción. Como es conjunción, ahí sí no se tilda, y Ever con tilde. Último caso, Elías. A ver, ¿qué sucede con Elías? Elías está bien, tiene una tilde por yato acentual, eso es correcto. Tomaba una taza de té, mientras escribía una T mayúscula. Ahí las palabras están correctamente escritas. Ya la respuesta en la 1 es la opción E de elefante. Aquí voy a registrar la respuesta. A ver, 1, elefante. ¿Ya? Está. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Pregunta 2. A ver, la leen. Leen la pregunta 2. En la pregunta 2 dice, en la lengua española la mayoría de palabras polisilábicas presentan una sílaba tónica. Según la ubicación de esta sílaba, se clasifican en agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Tomando en cuenta lo afirmado, marque la opción en la que hay mayor número de palabras agudas. Muy bien, chicos, ustedes saben que las palabras agudas son aquellas que llevan la fuerza de voz en la última sílaba. Por ejemplo, aquí imaginemos que estamos fragmentando las sílabas de una palabra. ¿Ya? Entonces, fíjense en estos 4, ¿no? Vamos a suponer que son sílabas, ¿no? Para bloques en los que se ha dividido una palabra, ¿no?
Entonces, aquella palabra cuya sílaba, en este caso sería la última, lleva además de llevar pues la fuerza de voz, ¿qué sucede? Que esta palabra en la escritura termina en una letra de vocal o termina una letra de consonante. Pero también las palabras agudas pueden terminar en dos letras consonánticas. Entonces, ¿dónde nos vamos a concentrar? Nos concentramos en la palabra aguda que termine en vocal. Estas sí van a llevar tilde. Cada vez que terminen en vocal, en letra de vocal, estas palabras se van a tildar. ¿Ya? Ahí llevan tilde. Entonces, esta sílaba aguda lleva la fuerza de dos ahí. Y tilde, ¿no? Pero también se tildan cuando terminan en una consonante. Ahora, si terminan en una consonante, tenemos que fijarnos qué consonante también es. ¿No es así? Si termina en una consonante, esa consonante debe ser diferente. Consonante diferente. Diferente, a ver, no sé cómo representarla. Ya está. Ya. Voy a representar. Una consonante ya, ahora sí. Una consonante que va a ser diferente. Consonante diferente. Está diferente de N, diferente de S. ¿Ya? Ahora está mucho mejor. Entonces, cuando la consonante termina en una letra N diferente de N de S, se tilda. En el último caso, si termina en o sea, en letra de dos consonantes, o si termina en dos consonantes diferentes como la letra, ahí no se va a tildar. Entonces aquí es importante considerar los casos en los que sí se tildan. Quiere decir que va a haber otros casos, en otros contextos, con otras, ¿no? Con otra información y ahí no se tilda. Muy bien. ¿Cuántas palabras agudas hay? Vamos a utilizar el resaltador. A ver. ¿Cómo elegirán? Palabras agudas, ¿no es así? A ver. Elegirán, es palabra aguda. ¿Por qué? ¿Dónde tiene la fuerza de voz? Ya está. Ya. ¿Cómo elegirán los partidos? Es grave. Políticos es esdrújula. Candidatos es grave. Elecciones tampoco, o sea, es grave, no hay palabra aguda. A ver en la B. En el norte del país hubo desbordes de ríos, derrumbes, deslizamientos y huaicos. Palabras agudas. Norte no es aguda. País sí es aguda. País. Hubo es grave, desbordes grave, ríos es grave, derrumbes es grave, deslizamientos es grave, huaicos es grave. Solamente país.
En el tercer caso. Cantante, grave. Lita, grave. Había, grave. Cautivado, grave. Público, es esdrújula. Muy bien. Festival es la primera palabra aguda ahí. Festival. Viña es grave. Mar, monosílabo, no se cuenta. Chile es grave, no se cuenta. A ver, la D. Poder, aguda. Judicial, aguda. Admitió, aguda. Apelación. A ver ahí. Apelaciones, apelación, es grave. Favorecen, es grave. ¿Ya? Ahí hay tres. A ver la E. ¿Sabías que Luana participó en la competencia con un festivo carnaval ayacuchano? ¿Sabías? Es grave. Luana es grave. Competencia, grave. Festivo, anticipó, competencia, nada. Festivo y carnaval. ¿No? Ahí otra aguda es carnaval. Ayacuchano y festivo son graves al igual que competencia. Fíjense. Entonces, en todas las oraciones hay al menos una palabra aguda. Algunas de esas palabras agudas no se tildan. La respuesta entonces será D, ¿ya? Esa es la respuesta de la pregunta 2. A ver, ¿qué nos dice la pregunta 3? La pregunta 3 nos dice que las palabras graves que finalizan en grupo consonántico se tildan. En cambio, las agudas no. Hay que diferenciar dos tipos de grave. O perdón, dos tipos de palabras que terminan en grupo consonántico. Las agudas y las graves. Según ese dato, según esos datos, según lo aseverado, marca la alternativa donde es necesario el uso del acento escrito de la expresión subrayada. Entonces, en cada enunciado hay una expresión subrayada. ¿Ya? Para esto tenemos que acudir al diccionario también. Un momento, por favor, voy a mirar la pregunta. Dice, agregó Roquefort a esa salsa que había preparado. Agregó Roquefort a esa salsa que había preparado. Tendríamos que preguntarnos, perdón, ¿qué es Roquefort, no? Y bueno, nos dicen que Roquefort es un queso, ¿no? Es un tipo de queso. A ver, vamos a ver. Aquí está. Roquefort. Queso de origen francés, fabricado con leche de oveja, de olor y sabor fuertes y color verdoso. ¿Ya está? Roquefort, profesora, me dice aquí también que Roquefort es una palabra aguda. ¿Ya?
Entonces, de acuerdo a la posición del acento, Roquefort es una palabra aguda. Ya lleva la fuerza de voz en la última sílaba. Ahora, ¿qué sucede con las palabras agudas que terminan en consonante, ¿no? Porque por eso estaba la explicación. Dice, palabras graves que finalizan en grupo consonántico se tildan. En cambio, las agudas no. Entonces tenemos, por ejemplo, una aguda. 1, 2, 3, 4. Esta va a ser aguda, ¿ya? Y esta acá va a ser grave. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Las palabras agudas, pues son las que tienen la fuerza de voz en la última sílaba, eso ya la sabemos. Las graves en la penúltima sílaba. Vamos a imaginar que terminan en grupo consonántico, obviamente pues las dos, ¿no? A ver. Aguda que termina en grupo consonántico, o sea, en escritura vamos a ver dos consonantes. ¿Ya? Y grave que termina también en grupo consonántico, termina en consonantes. ¿Ya? Ese va a ser el final de la aguda y de la grave. ¿Qué dice? Que esas agudas que terminan en grupo consonántico, las graves que terminan en grupo consonántico, ¿qué va a pasar con ellas? Sí se van a tildar. Entonces aquí tildaremos la sílaba tónica de la palabra grave que termina en grupo consonántico. Mientras que las palabras agudas que terminan en grupo consonántico no se tildan. Roquefort es una palabra aguda que termina en RT, grupo consonántico, al menos en la lengua en la que, ¿no? que se tomó, y no se tilda por esta regla. Vamos con la siguiente. En las ventas, Eli alcanzó un récord no esperado, ¿no? Un récord debe ser. A ver, voy a verificar ahí el material, porque dice récords. A ver. Esa es la pregunta 3. Récords no esperado. Debe ser récords y no un, ¿no? Ya, bueno. En las ventanas Eli alcanzó récords no esperados. Bueno. Ya, imaginemos que está récords así, con D y con S, para que sea de grupo consonántico. Records es una palabra. Records, palabra grave. Records. Ya está. Records. Es una palabra grave que está terminando en ¿qué? En grupo consonántico. ¿Ya? Entonces aquí es una grave que termina en grupo consonántico y según esta regla, si se tilda. Records, ahí está su tilde. A ver la 3. Mis amigos viajaron a Oriente y visitaron un kibutz. ¿Será kibutz? ¿Será kibutz? ¿Cómo será? Para eso vamos a revisar nuevamente la Real Academia, ¿ya? Para ver qué es un kibutz o kibutz. A ver. Kibutz es una comuna agrícola israelí. A ver, kibutz en la RAE. ¿Qué me dice? Es una colonia agrícola israelí de producción y consumo comunitarios. ¿Ya? Una producción agrícola. A ver, kibutz, ¿es agudo o grave? A ver. Muy bien, la palabra kibutz me dicen que es aguda. ¿Ya? Es aguda. Entonces, si kibutz es una palabra aguda, la fuerza de voz estará en la última sílaba, kibutz. Butz.
Ahora, kibutz termina en secuencia grupo consonántico, TS. Es aguda. ¿Qué dice? Las agudas cuando terminan en el grupo consonántico no se tildan. Entonces kibutz no se tilda. Última, Joel. Los niños están viendo una película de cyborgs. Ahí dice cyborgs, ¿no? Vamos a ver qué nos dice la Real Academia. ¿Ya? Los cyborgs. Ya, dice, ser formado por materia viva y dispositivos electrónicos. Qué loco, algo así como un transhumano. Muy bien. Vamos a ver aquí. Pronunciación. A ver, aunque el origen es inglés, sí, dice que se pronuncia, claro, aunque el origen inglés se pronuncia cyborg, en singular, por lo tanto cyborgs en plural, la adaptación del español debe de pronunciarse como corresponde a su grafía en nuestra lengua. ¿Ya? La adaptación al español debe de pronunciarse como corresponde a su grafía en nuestra lengua española. Cyborg, o sea, su pronunciación es cyborg. Miren cómo se pronunciamos, ¿no? Cyborg, en singular, cyborgs en plural. Entonces, si es cyborg, es una palabra grave, cyborg. Si es una palabra grave, dice aquí que está terminando en qué? En dos consonantes, o sea, en grupo consonántico. ¿Qué me decía la regla? Que las graves que terminan en grupo consonántico se tildan. Cyborg, cyborgs termina en grupo consonántico y es grave, significa que tiene que tildarse. Y por consiguiente, la respuesta es la alternativa B. ¿Ya? Ahora vamos a la pregunta 4. ¿Qué me dice aquí la pregunta 4, la interrogante 4? La pregunta 4. Dice, las palabras agudas u oxítonas son aquellas en las que el acento prosódico se ubica en la última sílaba y se tildan las agudas cuando terminan en consonante NS o cuando terminan en vocal. Según lo señalado, señale el número total de palabras agudas en el siguiente texto. ¿Cuántas palabras agudas habrá en el siguiente texto? Y luego marque la alternativa que corresponde. Aquí, por ejemplo, ya tenemos la respuesta, ¿no es así? Me dice que hay en total, ¿cuántas palabras agudas? Vamos a ver. A ver, agudas. Voy a ampliar mi vista y aquí tenemos agudas. Unión. Unión aguda, que termina en N. La unión de hecho es grave. Común, a ver, las palabras que terminan en mente, ¿cómo detectamos si son agudas? Eliminamos el sufijo mente, nos quedamos con la palabra base. Y la regla dice que mantienen su escritura. ¿Ya? Muy bien, común, aguda. Ya sabes que para contabilizar, en el caso de las palabras que terminen en mente, vas a eliminar el sufijo mente. Común. A ver, ¿qué más? ¿Qué otra palabra? Conocida, grave, como grave, convivencia, grave, una grave, figura grave, reconocida, grave,
nuestra, bien, por nuestra legislación, aquí está legislación. Legislación, ahí está código, es esdrújula, civil, ahí está civil, es aguda, ¿ya? Civil, peruano es grave, señala grave, concubinato grave, después de concubinato, se da entre un hombre y una mujer, a ver, señala grave, concubinato grave, entre grave, hombre grave, mujer. Mujeres, ya está, mujer aguda. A ver aquí, período. Es una palabra sobre esdrújula, perdón, ¿no? Esdrújula, mayor, ahí está. Queremos las agudas oxítonas, mayor. Ya está. Años, años grave, sea grave, relación aguda, además aguda, ¿no es así? Relación aguda y además aguda. ¿Ya? Tengan grave, ningún aguda. Ya está, ningún. Tenemos ahí ningún tipo grave, vínculo esdrújula, matrimonial, aguda, y está matrimonial. Tercera, grave, persona grave. Sentido grave, generan grave, derecho grave, personales grave, patrimoniales grave. A ver, ¿qué más? Sentido grave, generan grave, derechos grave, personales grave, patrimoniales grave, a partir, grave, es aguda, relación aguda. Ya, muy bien. Ahí vamos a contar entonces, vamos a ver si es que hay alguna precisión para esta pregunta, que es la número 4. Muy bien. A ver, ¿cuántas agudas hay? Supongo que serán agudas tildadas, ¿no? Vamos a ver, separar las agudas tildadas de las que no están tildadas. ¿Ya? A ver. Agudas tildadas de las que no están tildadas. Porque fíjense que hay bastantes agudas, ¿no? Más de... A ver. Agudas con tilde, unión. Común. Agudas con tilde, ahí está. Común. Legislación, ahí está la aguda con... Legislación. Civil. Civil. Unión, legislación, común, civil. A ver, mujeres agudas, pero no se tilda. Mayores agudas, pero no se tilda. Relación. Ahí está relación. Además, agudas tildadas. Ningún, aguda tildada. Matrimonial, aguda sin tilde. Ahí.
Todavía no hay agudas con tilde, a partir aguda sin tilde, relación aguda con tilde. ¿Cuántas agudas con tilde? 1, 2, 3, 4, 5, 6, a ver. Unión, común, legislación. Ah, civil no, perdón, aquí cometí un error, ¿no? Porque civil no está tildado, pues. Es aguda, pero no se tilda, ya está. Ahora sí, unión, común, legislación, relación, además, ningún, relación. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay dos relaciones, se repiten, ¿no es así? Y por ese motivo está justificada esta clave. ¿Ya? O sea, hay más agudas, pero las que están tildadas son estas, incluida la repetición de la palabra relación. ¿Ya, chicos? Ahí está la justificación de esa respuesta. Muy bien. En 5. ¿Qué me dicen en 5? A ver, vamos a ver. Necesito agrandar la vista. Y aquí me dice que ya, hay que leer el enunciado, hay que indicar también la alternativa que presenta la secuencia correcta de verdad o falsedad. Dice, para desearle buena suerte a otra persona o atraerla para nosotros mismos, cruzamos los dedos. Es más, incluso si no hacemos este gesto, podemos utilizar la expresión cruzo los dedos para desear que todo salga bien. Esto es algo que ha calado en nuestra cultura, en nuestro discurso y en el ámbito cotidiano. Pero, ¿de dónde viene? ¿Cuándo fue la primera vez que alguien realizó este hecho? ¿Cuándo fue? Muy bien, vamos a ver cuáles son los enunciados para poder saber si son verdaderos o falsos. No se presenta un monosílabo con tilde diacrítica. Ustedes ya han trabajado tildación diacrítica, que es justamente para las palabras que se escriben igual y la única diferencia está en la presencia de ausencia del acento para distinguir diferentes funciones. Ese es el caso de los monosílabos, el, tú, mi, si, se, de, más, te, el bisílabo aún y los pronombres enfáticos. ¿Ya? A ver, ¿hay monosílabos con tilde especial o no hay esos monosílabos? A ver, vamos a ver, monosílabos con tilde especial. Para desearles buena suerte a otra persona o se tilda, para, no se tilda, y no es monosílabo. Aquí es más, ahí está, más, monosílabo, cantidad. Incluso si no lo hacemos, bueno, acá no hay tilde diacrítica, no recibe tilde sí, porque es condición. Gesto, podemos utilizar la expresión cruzo, que bien, ¿qué más? No se tilda bien. Esto es algo que, que no es enfático, así es que no se tilda. Él se refiere a ámbito, no hay motivo para confundir a él, ¿no? Con un pronombre, porque ahí es artículo, acompaña ámbito, pero, a ver aquí... Ya, entonces aquí la palabra más. ¿Qué dice? No se presenta un monosílabo con tilde diacrítica y acá hay un monosílabo con tilde diacrítica. ¿No es así? Entonces, eso será falso. Otro color para la siguiente pregunta. Hay dos palabras polisilábicas. Hay dos polisilábicas con tilde diacrítica. ¿Tú qué dices? A ver. Vamos a ver. Dos polisilábicas con tilde diacrítica. A ver. Para desearle una buena suerte a otra persona, traerla a nosotros mismos, cruzamos los dedos. Si no hacemos este gesto, podemos utilizar la expresión cruzo los dedos para desear que todo salga bien. A ver. Todo salga bien. Esto es algo que ha calado en nuestra cultura, en nuestro discurso y en el ámbito cotidiano. ¿Dónde? Ahí está el dónde.
Ahí está, dónde y cuándo. La palabra dónde y cuándo con tilde es enfático, ¿no? Ya sea pregunta o ya sea exclamación. Sin tilde, ¿qué cosa es? Es un adverbio relativo. O sea, es la misma forma, uno con tilde, otro sin tilde, y la presencia o ausencia de tilde cambia el significado. Son estilización diacrítica, ¿no es así? Pero de polisílabos. O sea, hay dos palabras polisilábicas con tilde diacrítica, eso sí es cierto. Se halla un total de 37 palabras graves, hay que ver. Ya, 37 palabras graves. ¿Qué les parece? A ver. Vamos a ver. Habrá que contar las palabras, ¿no? Para saber si hay 37 palabras graves. A ver, ¿cuáles son las palabras graves? Las palabras graves, que son 37, te las voy a enviar aquí al WhatsApp. 37 palabras graves. ¿Sí? La pregunta 5. ¿Cuáles son esas palabras graves? Bien. Dice para desearle buena suerte. ¿Qué más? Otra persona, atraerla para nosotros mismos. Usamos dedos, incluso hacemos este gesto, podemos, cruzo dedos para todo salga esto, algo calado en nuestra cultura, nuestro discurso cotidiano, pero ¿dónde viene? Cuando, primera, alguien y hecho. Esas son las 37 palabras, 37 palabras graves. Ese es verdadero. La última, se identifica una palabra acentuada por hiato acentual, habrá una por hiato acentual, que sale falso. No hay palabras acentuadas por hiato acentual. ¿Ya? Por lo tanto, la respuesta ahí es la primera verdadera, falsa, perdón, las dos intermedias verdaderas y la última falsa. ¿Ya? La alternativa B. Siguiente. Pregunta 6. La tilde diacrítica se emplea para diferenciar palabras que presentan idéntica expresión, pero que pertenecen a categorías gramaticales diferentes. Según lo mencionado, ¿qué enunciados presentan empleo adecuado de las reglas de tildación diacrítica en palabras monosilábicas? ¿Dónde hay adecuado empleo de las reglas de tildación diacrítica? A ver, ¿se acuerdan de los monosílabos, los polisílabos, los bisílabos? Algunos. Ya, diacrítica en monosílabos. Nos fijamos en el, tú, mi, si, se, de, más, te. Y de repente el qué, quién, que también los enfáticos monosílabos. A ver, sí. Empleo adecuado a las reglas de tildación. A ver, sí, deseo que te dé más periódicos. A ver, un momentito. Ya, vamos a ver. Sí, ese es correcto. Deseo, acá hay uno. Deseo que te dé deseo que, perdón, sí, deseo que dé o que te dé
T, este T, ¿qué sucede? Que te dé. Ese T no se refiere a la bebida, ¿no es así? ¿Eso qué significa? Que este T es incorrecto. Incorrecto. T. D sí, más periódicos. Ya. Hay un error para T. 2. Ayer por la tarde no te vi en mi casa. A ver. T. Te vi. Lo vi, la vi. Ese T es pronombre, no se refiere al sustantivo. Ya, entonces aquí, ese es un pronombre, necesita tilde. ¿Ya? Perdón, disculpa. Disculpen, ya. Aquí el T es un pronombre, no necesita tilde, ¿está bien? Está bien tildado. Ya está. O está bien así, sin tilde. Ahora, vi, el verbo dar, perdón, el verbo ver es un monosílabo en la conjugación primera persona tiempo pasado. Y este monosílabo no está dentro de la lista de monosílabos que se someten a reglas especiales. Ya está. Vi no se tilda, o sea, aquí está el error. ¿Ya? Mientras que en 1 el error está en T, en 2 el error está en B. En 3, sé que si llego tarde no viajaré. Yo sé, eso es correcto. Sé algo, sé que también, por si acaso, eso también es correcto. Si llego tarde, equivale a si es que, ¿ya? Si llego tarde hoy, no viajaré. El sí está bien, es condición, y es el único, ¿no? Ya en esa parte, el único monosílabo, ¿no? De la lista de los 8 monosílabos. En 4, tú es un pronombre de persona, ¿no? Tú sabes, tú pronombre. ¿Sabes qué? Ese que es una conjunción no se tilda. Dependo de mí misma. Dependo de mí. Este mí cuando es posesión, eso es de mí misma. A ver, ¿qué pasa con ese mí? El tú, mí, sí, se, cuando es pronombre, ¿no? El tú, mí, cuando es pronombre, mí, es pronombre. Entonces ahí es correcto. Entonces, ¿cómo lo hacemos es correcto? Simplemente debajo, ¿no? Mi. Ya está. Entonces, la clave, ¿cuál es? El enunciado 3 y el enunciado 4. ¿Ya? O sea, E de elefante. ¿Ya? Acá estaba bien. Acá estaba bien. ¿No? Pero ahí tiene sus errores. En cambio, en 3 y en 4, la respuesta, ahí está. 3 y 4. Muy bien. Hasta ahí va la pregunta 6. Pregunta 7. Para la representación del acento escrito en las palabras complejas, se toma en cuenta la adición de un adjetivo al elemento compositivamente. ¿Ya? Así también, cuando los pronombres átonos van pospuestos al verbo, sí se fusionan o separan las palabras con guión, o sea, sí se fusionan las palabras con guión, ya, considerando las normas de acentuación escrita en palabras complejas, determine qué enunciado exhibe correcta escritura. A ver, vamos a ver en las 7.
Un momentito, por favor. Lo adecuado. Ya, ahora sí. ¿Qué palabras nos están proporcionando? A ver, al turista franco-alemán le agradó ver el arco iris de mi pueblo. Al turista franco-alemán. Vamos a encerrar aquí a los... Franco-alemán es un compuesto. Ya está, franco-alemán. Le agradó ver el arco iris de mi pueblo. Arco iris. Ya ahí está, arco iris. En la B, él dijo, compremos 16. Acá hay un compuesto. 16 taparrosca. Taparroscas. ¿Ya? Para los envases, ahí no hay compuesto, ¿no? Estamos viendo los compuestos de las formas complejas. C, él sábelo todo. Sábelo todo, ¿no? Sábelo y todo. Utiliza un pasapuré. ¿Está? Pasapuré. Ya está, para preparar su almuerzo, no hay otro compuesto. La D, Fernando lo atendió amable y cortésmente. Y está amable. Cuando tenemos varias palabras que terminan en mente, vinculadas, enumeradas, todas las anteriores a la, ¿no? O sea, todas la última palabra conserva el sufijo mente, mientras que las demás pierden ese sufijo. ¿Ya? Entonces aquí nos quedamos con cortés. Muy bien, aquí tenemos también la indicación de 7 palabras que con los enclíticos, los verbos con enclíticos. Los pronombres propuestos al verbo, ¿no? Ahí está, saludarlo. ¿Qué más? Dime, aquí está otro. Sí, dime. Es una hora, ¿no? Pero ahí, dime, dímelo. El verbo con enclítico, me. Ensayo político social, ya, ahí está. Estamos encerrando las palabras de esa explicación que mencionó en la pregunta 7, o en la indicación 7. A ver, aquí el error es arcoíris, ahí es el error, ¿ya? Arcoíris. ¿Por qué? ¿Qué pasa con arcoíris? Arco y se fusiona con iris, ese bloque, ya, en los compuestos de ese tipo, ¿qué sucede? La última palabra del compuesto se queda con el acento, ¿ya? A ver, compuestos en un solo bloque, ¿ya? Compuestos en un solo bloque. Ya está. ¿Cuál es el resultado de este compuesto? Bueno, tenemos aquí arco iris 16, arco iris 16, pasa puré, sábelo todo. ¿Ya? Esos son los compuestos. Sábelo todo. En ese tipo de compuestos, ¿qué sucede? La última palabra del compuesto, la última palabra, se queda con el acento. ¿Ya? La última palabra se queda con el acento.
Ya está. Acento. Ahora, ¿qué sucede? En arco iris, iris se quedó con el acento, ¿no es así? Ya está. En arco iris, iris se quedó con el acento. Entonces ahí, pues, como se quedó con el acento, sabemos que a la I de iris le sigue la O de arco. Ese es hiato acentual. ¿Ya? Siguiente, 16. 10 más 6, 10, 6, se introduce una vocal, ¿no? 10 y 6, se introduce la vocal. La última palabra del compuesto es 6, 6 se queda con el acento. Leemos todo el bloque compuesto, sería 16, es una palabra aguda que termina en S. ¿Ya? Siguiente, sábelo todo. En sábelo todo. Son 3 palabras. La última, todo se queda con el acento. Ahora vamos a aplicar la regla en sábelo todo. Sábelo todo. Sábelo todo. Grave. Grave que termina en vocal, no se tilda. Pasa puré. Pasa puré. Pasa puré. El compuesto, ¿no es cierto? El compuesto se queda con el acento puré y analizamos pasapuré, es una palabra aguda. Eso es correcto. Pero ahí sábela todo, todo es una palabra grave, por lo consiguiente, no debe de usar, ¿qué cosa? Acento escrito. Siguiente, Fernando lo atendió amable y cortésmente. Lo atendió amable y cortésmente luego de saludarlo. Aquí es cortésmente. ¿Qué pasa con las palabras que terminan en mente? Las palabras que terminan en mente conservan su escritura, ¿ya? Las palabras que terminan en mente conservan su escritura. Ya está. Ya está. Profesora, ¿qué pasa con estas palabras que terminan en mente? Las palabras que terminan en mente, ¿qué pasa? Conservan su escritura, ¿ya? ¿Y eso qué significa? Que el acento, si lo tiene, no se pierde. Conserva la escritura, conserva su acento. Entonces Cortés es aguda. Le agrego el mente, no cambia el hecho de que es aguda, ¿ya? Eso es correcto. En la E, dime. Palabras, verbos con enclítico. Dime, dímelo, llévatelo. Después de que se han fusionado todo con todos los pronombres, los famosos pronombres clíticos, hay que leer la palabra. Dime es una palabra grave, grave que termina en vocal, no se tilde. ¿Ya? Político social. ¿Qué pasa en las palabras que se escriben separadas con guión? Esas que se escriben separadas con guión, cada palabra separada, compuesta, conserva su escritura. Entonces en político lleva el acento escrito en la antepenúltima sílaba, porque es esdrújula, y social, es aguda, por consiguiente no se tilda. ¿Ya? Por eso hay que corregir. O sea, lo que les he brindado en los recuadros amarillos es la forma correcta. Si no se ha corregido Franco Alemán, es porque está bien. Si no se ha corregido Pasapuré, es así, es porque está bien la opción. Muy bien. Saben, las 7 es D. Siguiente. Pregunta 8. A ver. De acuerdo con la ortografía española,
Los extranjerismos crudos o no adaptados deben escribirse con letra cursiva. Extranjerismos crudos son aquellos que no han pasado por, o sea, se niegan a pasar por el sistema, por la gramática del español, por consiguiente, conservan su patrón de escritura. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si a esa palabra extranjera se le incorpora el sistema del español y si la palabra se incorpora al sistema del español y tiene aceptación y es usada comúnmente, esa palabra se ha castellanizado. Y como se ha castellanizado, tiene que tildar la palabra. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver. Hay 4 palabras o frases resaltadas. En la 1, la que se ha resaltado es currículum. ¿Ya? La segunda ha resaltado la palabra sumum. La tercera a la palabra blue jean. Y la cuarta a la palabra lapsus calami. Se dan cuenta que de las 4 palabras subrayadas, ¿no? De las 4 palabras subrayadas, hay una que está en cursivas. ¿Se fijaron? Hay una que está en cursiva. La que está en cursivas es lapsus calami. Lapsus calami. ¿Qué significa que la palabra extranjera o la frase extranjera esté en cursivas? Si la frase extranjera está en cursivas o está entre comillas, significa que así se queda. ¿Ya? Así se queda. No hay que aplicarle ninguna regla. A ver, vamos a... Currículum. ¿Qué es currículum? A ver, los chicos que están ahí. Currículum. A ver, Valerie o Alexia. Es la hoja de vida, ¿no? La hoja de vida. Acá el diccionario, ¿qué me dice de currículum? Esa presentación. Es el conjunto de documentos, ¿no? Que presenta a una persona en términos académicos, profesionales. Currículum es una palabra muy usada, ¿no? Cada vez se utiliza más y más. Ese uso tan popular de la palabra currículum ha hecho que se incorpore al sistema, ¿ya? Al sistema, a la normativa del español. Por eso es que currículum se está escribiendo así, en letras redonditas, ¿no? No se aplica cursivas con currículum, porque es muy usada en el español. Por lo tanto, currículum es una palabra de acento, currículum, ¿no? Es una palabra esdrújula, ¿es así? Y si es esdrújula, ¿qué va a pasar? Si es esdrújula, necesita una acento escrito, porque todas las palabras, según regla general, las palabras esdrújulas y sobre esdrújulas se tildan sin importar. Se tilda. Ajá, sin importar cómo se escribe al final o sin importar en qué letra termine esa palabra. Entonces, currículum es esdrújula. La otra palabra, ¿no era el sumum de la nueva tendencia, Iris? ¿No era el sumum de la nueva tendencia? Primero, ¿qué es un sumum? ¿Tendrá que ver algo con sumo? A ver, ¿qué es el sumum? ¿No era el sumum de la nueva tendencia, Iris? ¿Qué significa sumum? Apogeo, ¿ya?
¿No era el apogeo de la nueva tendencia iris? ¿No era el máximo grado de la nueva tendencia? Eso significa sumum. Aunque la verdad es, en pocas oportunidades yo he escuchado la palabra sumum, al parecer sumum tiene más antigüedad, ¿no? En el español. Y esta palabra no está en cursivas. Si no está en cursivas quiere decir que se ha incorporado, ¿no? Al sistema, se ha adaptado al sistema del español. Por lo tanto, aquí sí aplicamos la regla, lo vamos a bombardear de reglas. A ver, sumum es una palabra grave. Es una palabra grave que termina en vocal. Como termina en vocal, perdón, disculpen, en consonante, N, las graves que terminan en N no se tildan por regla general, entonces sumum queda así como está. 3. Eleadora se puso el blue jean de color celeste. Blue jean. Blue jean. ¿Qué sería blue jean? A ver, blue jean, una traducción. Ustedes usan jean, ¿no? Los pantalones jean, pero blue jean. ¿Qué es Pantalón vaquero. Ajá, el pantalón vaquero, ¿no? Les conocen más como los pantalones vaqueros, ¿no? O a otros le dicen pantalón de mezclilla. Bueno, el pantalón vaquero es blue jean. Y blue jean, al igual que currículum, es una palabra muy utilizada, ¿no? Cada vez se populariza más. Blue jean es una palabra por la posición del acento, es una palabra aguda, blue jean, ¿ya? Y como es aguda blue jean, necesita tilde. Última palabra, lapsus calami, o calami, perdón, no es calami, calami. En su redacción cometió un lapsus calami, quiere decir que esta palabra está en cursivas, y como está en cursivas, hay que respetar su escritura original, se queda así como está. Significado de lapsus calami es error involuntario, cometió un error, cometió un desliz. Entonces las palabras latinas o extranjeras que se han tildado son la palabra currículum y la palabra jean. ¿Ya? Esa es la respuesta. Muy bien. Seguimos. A ver, vamos a ver aquí la indicación de 9, ¿ya? ¿Qué dice 9? Que los pronombres que, ahí me dan una lista de palabras. ¿Qué, quién, cuál, cómo, cuándo, cuánto? Me dice la norma que son pronombres, ¿ya? Ahora, obviamente, qué, quién, cuál, cuándo, cuánto, pueden ser pronombres interrogativos o pueden ser pronombres exclamativos, ¿ya? Son pronombres enfáticos. Estas palabras, al ser pronombres, van a llevar tilde. ¿Qué tipo de tilde? Tilde enfática. Perdón, tilde diacrítica. Tilde diacrítica. Obviamente, ¿cuándo llevan tilde diacrítica? Cuando son los interrogativos o los exclamativos. Hay que elegir, dice, la alternativa donde las palabras subrayadas deben tildarse. ¿Dónde los subrayados se debe tildar? 1. No hay cómo solucionar los conflictos sociales. No hay cómo solucionar. ¿Cómo voy a solucionar esos conflictos? No hay cómo solucionar. ¿Ese cómo es interrogativo o no es interrogativo? Pregunta directa, ¿cómo solucionar los conflictos sociales o cómo solucionamos los conflictos sociales? Pregunta indirecta, no hay cómo solucionar los conflictos sociales. O me preguntó cómo solucionar los conflictos sociales. A donde quiero llegar es que la palabra como necesita tilde. Interrogativo. Así es una oración interrogativa indirecta. Indirecta parcial, porque tiene su pronombre interrogativo, ¿ya? Interrogativa indirecta parcial.
Segunda, se dirigió hacia donde le indicaron los anfitriones. Se dirigió hacia donde le indicaron los anfitriones. Se dirigió, podemos decir, a donde le indicaron los anfitriones. Se fue a donde le indicaron los anfitriones. Se fue ahí, se fue a ese lugar, a donde le indicaron los anfitriones. Ese donde le indicaron los anfitriones está modificando, complementando al verbo dirigió, ¿no es así? Al verbo dirigió. Si modifica, si complementa el verbo, eso quiere decir que es un adverbio, ¿no es así? Ese donde es un adverbio es un adverbio relativo, ¿ya? No se tilda. ¿Dónde? No se tilda. 3. Pregunté qué utensilios se deben comprar. Elisa, pregunté qué utensilios se deben comprar. Pregunta directa. ¿Qué utensilios se deben comprar? Pregunta indirecta. Dije o pregunté o cuestioné qué utensilios se deben comprar. Esa es una pregunta indirecta. ¿Qué significa? Que el que se tilda. Oración interrogativa indirecta. Siguiente y última. Cada cual deberá llevar su mochila y su almuerzo. Cada cual deberá llevar su mochila y su almuerzo. Cada cual, cada uno, ese cual, ¿se tilda o no se tilda? ¿Es interrogativo? ¿Pregunta directa, indirecta? Ese cada cual se podía reemplazar por un cualquiera, ¿no? Cualquiera. ¿No se tilda? ¿No se tilda? Cada uno, claro, no es motivo de pregunta. No se tilda. Por lo tanto, los enunciados en los que sí hay esos pronombres enfáticos son cómo y qué. Pregunta enunciado 1 y enunciado 3. ¿Ya? Aquí estamos viendo la pregunta por el ejercicio número 10. ¿Qué dice? Tomando en cuenta el uso normativo de la escritura, señale la cantidad de tildes que se necesitan en el siguiente texto. Dice, el físico Martín Sánchez López y la matemática Ángela Cantón Vázquez viajarán a Panamá, Taiwán y luego a Tayikistán por vía aérea a realizar una investigación científica. En ese texto, las palabras, en las palabras que se van a tildar, ¿cuáles son? Ahí está, físico, esdrújula, ¿no es así? Se tilda. Martín, aguda que termina en N, siempre se tilda. Sánchez, grave que termina en Z, se tilda. López, grave que termina en Z, se tilda siempre. Y la matemática, esdrújula, ¿ya? Matemática, esdrújula, se tilda. Ángela, esdrújula, se tilda siempre. Cantón, aguda que termina en N, por ese contexto se tilda. Vázquez, grave que termina en Z, se tilda. Viajarán. Ahí está, tilde porque es aguda que termina en N. Panamá, aguda que termina en A. Taiwán, aguda que termina en N. ¿Ya? Tayikistán, igual. Aguda que termina en N. ¿Qué más? Vía, yato acentual, ¿no es así? Yato acentual. No se tilda porque es grave, sino por yato acentual.
Aérea, esdrújula. Luego, investigación. Investigación y científica. Muy bien. Y esa es la cantidad de palabras que están ahí, aparecen debajo, ¿no? Debajo ya está la respuesta ahí. ¿Cuál sería? Entonces, contamos nada más, pues. Contamos ahí. ¿Cuántas tildecitas hay? 16. ¿Ya? Muy bien. 11. El adverbio. El adverbio aún se escribe con tilde cuando es equivalente a todavía. Recuerden que la palabra aún se encuentra dentro de la regla de tildación diacrítica. Tildación diacrítica en este caso sería de palabras bisílabas, ¿no? Bisilábicas. Entonces, la palabra aún, cuando es un referente de tipo temporal, cuando es referente temporal, la palabra aún se tilda, ¿ya? Y cuando la palabra aún es equivalente a la palabra incluso, hasta, siquiera, ¿no? Que tiene un aire de elemento de inclusión, ahí todavía no se tilda. Muy bien. Vamos a ver en A. Dice, los médicos aún no deciden levantar la huelga. ¿Qué significa que aún no deciden levantar la huelga? En el enunciado, en la parte que dice no deciden levantar la huelga, quiere decir que ese aún indica que todavía están, ¿no?, en esa situación de no levantamiento de la huelga, todavía permanecen en la huelga. O sea, ese aún equivale a todavía. En la B, dice, aún el fútbol peruano no alcanza su mayor nivel. O sea, el fútbol no alcanza su mayor nivel. No ha llegado ese momento de llegar a su mayor nivel. Tiene un valor temporal, ¿no? Podemos decir todavía no alcanza, todavía no llega, aún contigo. ¿Cómo sería en 11C? Estuvieron despiertos los padres, aún los amigos. Yo podría reemplazar ese aún por inclusive IA. O sea, tiene un valor de inclusión, ¿no? De conector, ¿no? O de adición, a ver. Estuvieron despiertos los padres y los amigos, ¿no es así? Estuvieron despiertos, padres y amigos, los padres y amigos, los padres e incluso los amigos. O sea, aquí aún no se tilda. ¿Ya? No se tilda. Muy bien. Siguiente. Faltaba aún, cuando decimos falta capturar al líder, que significa que todavía no lo capturan, ¿sí o no? Todavía no lo capturan. ¿Ya? Entonces, faltaba todavía capturar al líder. Entonces, aún tiene un valor temporal. O sea, ahí equivale a todavía. En el último caso, aún se puede lograr una vacante en este trabajo. Aún se puede lograr una vacante en este trabajo. Todavía se puede lograr. Todavía se puede lograr una vacante en ese trabajo. ¿Ya? Ahí necesita tilde. Entonces, todas necesitan tilde, excepto el enunciado C.
Ahora, si ustedes me preguntan la palabra aún, ¿qué clase de palabra es por la posición del acento? Aún, ¿qué palabra es por la posición del acento? Es una palabra aguda, ¿no es así? La A se separa de la U, porque el acento recae ¿dónde? El acento recae en la última sílaba. ¿Ya? Pero no se está, por si acaso, no se está tildando por regla general. No se tilda por regla general, ¿ya? Se está tildando, en este caso, por la función. Se está tildando por la función que cumple. Porque si no, el aún sin tilde, que equivale incluso a todavía, ese aún, ¿m? También es una palabra aguda. ¿Ah? El aún sin tilde también es una palabra aguda, pero no lleva tilde. Es por la función, es por la función, por el significado. Por eso le llamamos tilación diacrítica. Vamos con el siguiente y último caso. A ver, ¿qué es lo que tenemos aquí? Complete los espacios en blanco con las siguientes formas, porque conjunción causal, porque preposición más pronombre relativo, porque sustantivo que expresa causa o razón, y por qué preposición más un pronombre interrogativo. ¿Ya? Vamos a ver ahí. Sospechamos el porqué de tanta demora. Sospechamos el porqué de tanta demora en la construcción. Aquí hay una pista. ¿Cuál es la pista gramatical? La pista gramatical es la presencia del artículo, el porqué, mi porqué, tu porqué, el porqué de tanta demora. Ahí la palabra porqué equivale a motivo. Entonces yo puedo reemplazar, yo puedo decir, ya está. Cuando equivale a motivo, cuando equivale a motivo, el motivo, tu motivo, mi motivo, ahí porque es un sustantivo. ¿Ya? Ahí está. Sospechamos el porqué, el motivo, el origen, junto y con tilde. Y es una palabra aguda, que se escribe obviamente en una sola sílaba. Segundo caso, o segundo enunciado. La razón por que se sienten orgullosos es muy gratificante, Elsa. La razón por que se sienten orgullosos es muy gratificante. Yo puedo preguntar por qué se sienten orgullosos y yo respondo, la razón por que se sienten orgullosos es muy gratificante. Aquí el por qué se puede analizar y se puede buscar un equivalente, ¿no?, a el por qué que queremos completar en este espacio. Entonces podríamos completar con la razón, la razón por
La razón por la que se sienten orgullosos es muy gratificante. ¿Cuál de esas palabras juntas o separadas completaría ahí? A ver, chicos, ¿cuál sería esa palabra que completa ahí? Que equivale por la que, por la cual. ¿Mm? Porque separado, sin Así es. tilde. Así es, porque separado y sin tilde. ¿Ya? Porque separado y sin tilde. Muy bien. Siguiente. Un momentito, por favor. Ya está. Siguiente. Estudia con esmero. Estudia con esmero. Desea ser un excelente profesional. Estudia con esmero. Podríamos decir, estudia con esmero, ya que, ¿no es así? Estudia con esmero, ya que cuando equivale a ya que, apuesto que, ¿cómo se completaría el espacio en C? Estudia con esmero ya que desea ser un excelente profesional. Porque junto sin tilde. Claro, porque sería una conjunción. Entonces ahí es porque junto y sin tilde. Siguiente caso. Indagarán, averiguarán por qué algunos políticos deberían ser investigados. Indagarán eso. ¿Por qué algunos políticos deberían ser investigados? Ahí es una pregunta indirecta, ¿no es así? Pregunta indirecta. ¿Por qué algunos políticos deberían ser investigados? Pregunta directa. Pregunta indirecta. No sé por qué algunos políticos deberían ser investigados o indagarán por qué algunos políticos deberían ser investigados. Es una pregunta separada y con tilde, ¿no es así? Son dos palabras. Una es la preposición y otra es el interrogativo. ¿Ya? Último caso. Ya está el signo de apertura y de cierre está ahí, ¿no? A ver qué dice. ¿Por qué no demuestras todo lo que has aprendido en ese examen? ¿Por qué no demuestras todo lo que has aprendido en ese examen? Es una pregunta, ¿no es así? En ese sentido, se completa con por qué separado y con tilde. ¿Ah? Separado y con tilde. Muy bien. Entonces, hasta ahí hemos visto a través de las preguntas, ¿no?, la justificación básicamente de tales respuestas. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos y chicas? Hasta aquí ya hemos visto ya. Ya pueden ir. A ver.
Así como algunos copian y pegan alguna pregunta así para responderle. Si tienen alguna pregunta, jóvenes. Alexia y Nicole. Si no, a ver, vamos a ver si podemos plantear aquí algunas actividades para que ustedes las hagan, ¿ya? Un momentito, por favor. Profesora, disculpe, en el caso de las oraciones exclamativas, los pronombres, si es que denota imperativo, ¿se tildaría? Una exclamativa con imperativo, pero exclamativa es una y el imperativo es otra. Son diferentes tipos de oraciones. Si dijera, por ejemplo, que baile, pero el que sin tilde. Como una orden, o sea, que baile Juan, algo así, que baile. Claro. Ya, pero ahí, no, pues, ahí sí es la orden ahí, que baile, es sin tilde. Que baile. Claro, es como, a ver, vamos a ver acá. El signo de como estoy en la laptop, ya, no me apareció. Ese contexto. Baile. ¿No? Ya, que baile Juan. Ya. Que baile Juan. Ahí el que es un conector nada más. Perdón, claro, en realidad es un relativo. Que baile. Que te vaya, ¿no? Ya, ahora sí, un momentito. Estoy escribiendo aquí el ejemplo, ¿ya? Estoy escribiendo el ejemplo, a ver. Que baile Juan. Vayas, he dicho. Ya está. Que te vayas, he dicho. En ambos casos, que baile Juan, que te vayas, he dicho. Ahí el peso está ¿no? en el hecho de que Juan tiene, algo así como Juan tiene que bailar, ¿no? O he dicho que te vayas, o que te vayas, he dicho. He dicho algo, ¿qué dije? Que te vayas. Ese que es una conjunción, ¿ya? Entonces, ahí en esos casos, ¿qué cosa? Una conjunción. Una conjunción. Voy a tratar de colocarle las comidas que... Ya. Ahí te escribí la respuesta. Ahí la palabra que es una conjunción, no se tilda. Con la pregunta también igualito hay que tener cuidado, ¿no? Por ejemplo, una pregunta así medio engañosa. ¿Quieres que me vaya? Lo que pasa es que cuando hacemos desorden en la oración, hiperbatón, ahí hay la duda, ¿no es así? Pero cuando ordenamos la oración o cuando la proponemos de manera completa, ahí no genera duda. ¿Quieres que me vaya? ¿Ya quieres? ¿No? Algo así como que te vayas, he dicho, ¿no?
¿Quieres que me vaya o que me vaya quieres? Ahí, por ejemplo, ahí en ambos casos, es conector. Ahí en ambos casos, ay, perdón, voy a corregir eso, ¿ya? Voy a editarlo. Un momentito, que está ahí, sin querer queriendo. Ya, ahora sí. Cerré las comillas. Ya está. Igual ahí, ¿no? ¿Quieres que me vaya? ¿Quieres que me vaya? ¿Quieres algo? Ese que es el conector, el nexo subordinante. Conecta quieres con el verbo subordinado vaya. Ahí no es pronombre enfático. ¿Ya? En cambio, si yo digo, qué feo, ¿no? Qué feo, qué angustia, ¿no? Qué angustia, qué miedo. Ahí sí el qué es pregunta. Perdón, es exclamación, es enfático, ¿no? Por ejemplo, ¿qué? Si es caso, ahí sí es un pronombre exclamativo, ¿ya? Ahí te envío un ejemplo. Ahí en qué angustia, ahí qué es un pronombre exclamativo, por si acaso. Muy bien. Eh, ¿Alguna otra pregunta adicional? ¿Alguna otra pregunta, chicos? A ver, vamos a ver si tengo por aquí algo más que... A ver, alguien escribe algo. Y aquí, que todo sea felicidad en tu hogar, estimada Úrsula. Ya, igual, ¿no? Que todo sea felicidad en tu hogar. Igual, ahí ese que es conjunción es como... o sea, ¿cuál es la, la intención ahí? ¿No? Es deseo que todo sea, o sea, la oración que se esconde tras eso es deseo que todo sea felicidad en tu hogar. O sea, el verbo principal se ha omitido ahí, ¿no? ¿Ya? Que la pases, ¿no? Por ejemplo, que pases un feliz cumpleaños, ¿no? Ese que es un conector en realidad, ¿no? Lo que le falta, o sea, hay información que le falta antes. Ese que no es enfático, no es motivo de pregunta, ¿ya? Es como, ojalá, ¿no? Ojalá todo sea felicidad en tu hogar. Ojalá que todo sea felicidad en tu hogar. Ahí no hay no lleva tilde, porque recuerda que en los enfáticos ese que, ya sea como pregunta o exclamación, ese que tiene que ser el motivo de la exclamación o tiene que ser el motivo de la pregunta. Por ejemplo, si yo te digo, ¿qué quieres? Ese qué es una pregunta. Ahora, si yo digo, ¿qué quieres tú? Es motivo de pregunta. No sé qué quieres tú, ese qué
también es motivo de pregunta, aunque no esté con signos de interrogación. Ahora, fíjate que a esta la voy a convertir en una oración. Me preguntó qué. Me preguntó qué, ¿no? ¿Qué quería? Me preguntó qué quería yo. En ese enunciado me preguntó que qué quería yo. Y por ejemplo, el primer qué. El primer qué es una conjunción. Segundo qué. Segundo qué. Na es un pronombre enfático. A ver, el primer qué. Ya. Ahí está el ejemplo, ¿eh? Me preguntó que qué quería yo. El primer qué es una conjunción, el segundo qué es un pronombre enfático. Y por lo tanto, le voy a escribir su tilde. Pronombre enfático, ¿ya? Ahí está. Muy bien. Muy bien, chicos, ya me había retirado. Nos estamos viendo, ¿ya? Ahí está. Ya, ahora sí, ya copié la respuesta, el ejemplo. Ahí, entonces, rebobinando, Jennifer, en tu ejemplo, que todo sea felicidad en tu hogar, estimada Úrsula, ese que de que todo sea felicidad, ese que no se tilda. ¿Ya? Muy bien, ahora sí nos vemos. Hasta luego, hasta la próxima sesión. Chao, Gracias, cuídense. profesora. Cuídese. Gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego.